Hare Krishna, espero que todos se encuentren bien. Vamos a continuar con la lectura del Srimad Bhagavad Gita tal como es, de su divina gracia C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, capítulo 9, titulado El conocimiento más confidencial. Verso 1. La Suprema Personalidad de Dios dijo: Mi querido Arjuna, como tú nunca me envidias, te he de impartir este conocimiento y esa comprensión que son de los más confidenciales, con lo cual te verás liberado de los sufrimientos de la existencia material. Significado: a medida que el devoto oye hablar del Señor Supremo, se va iluminando. Este proceso de oír se recomienda en el Srimad Bhagavatam. Los mensajes de la Suprema Personalidad de Dios están llenos de potencias, y esas potencias se pueden conocer a plenitud si los temas relacionados con la divinidad suprema se discuten entre devotos. Esto no se puede lograr por medio de la relación con los especuladores mentales o los eruditos académicos, ya que es un conocimiento revelado. Los devotos están dedicados constantemente al servicio del Señor Supremo. El Señor se da cuenta de la mentalidad y de la sinceridad de una entidad viviente en particular que esté dedicada al cultivo de conciencia de Krishna, y le da la inteligencia para que entienda la ciencia de Krishna en compañía de devotos. La discusión acerca de Krishna es algo muy potente, y si una persona afortunada tiene esa clase de compañía y trata de asimilar el conocimiento, es seguro entonces que va a progresar hacia la comprensión espiritual. El Señor Krishna, a fin de animar a Arjuna a elevarse cada vez más en el potente servicio de él, describe en este 9º capítulo asuntos más confidenciales que cuantos ya ha revelado. El comienzo en sí del Bhagavad Gita, el primer capítulo, es más o menos una introducción al resto del libro. Y en el segundo y tercer capítulo, el conocimiento espiritual que se describe se dice que es confidencial. Los temas que se discuten en los capítulos 7º y 8º están relacionados específicamente con el servicio devocional, y por consiguiente, este capítulo se dice que es el más confidencial de todos. Aquel que está situado en el plano del conocimiento más confidencial acerca de Krishna es trascendental por naturaleza. Por ello, esa persona no tiene angustias materiales, aunque se encuentre en el mundo material. En el Bhakti Rasamrita Sindhu se dice que, aunque aquel que tiene un deseo sincero de prestarle un amoroso servicio al Señor Supremo se encuentre en el estado condicionado de la existencia material, se debe considerar que está liberado. De igual modo, en el 10º capítulo del Bhagavad Gita, observaremos que cualquiera que se ocupe de esa manera es una persona liberada. Ahora bien, este primer verso tiene un significado especial. Las palabras Idan Yanan, este conocimiento, se refieren al servicio devocional puro, el cual consta de 9 actividades diferentes: oír, cantar, recordar, servir, adorar, orar, obedecer, mantener una amistad y entregarlo todo. Por medio de la práctica de estos 9 elementos del servicio devocional, uno se eleva al estado de conciencia espiritual, conciencia de Krishna. Cuando el corazón de uno se limpia así de la contaminación material, se puede entender esta ciencia de Krishna. El simple hecho de entender que la entidad viviente no es material no es suficiente. Eso puede que sea el comienzo de la comprensión espiritual, pero uno debe reconocer la diferencia que hay entre las actividades del cuerpo y las actividades espirituales de aquel que entiende que no es el cuerpo. En el 7º capítulo,
Ya hemos discutido la opulenta potencia de la suprema personalidad de Dios, sus diferentes energías, la naturaleza inferior y la superior, y toda esta manifestación material. Ahora, en el capítulo 9, se describirán las glorias del Señor. La palabra sánscrita Anasuyave, que aparece en este verso, también es muy significativa. Por lo general, los comentaristas, aun si son sumamente eruditos, envidian todos a Krishna, la suprema personalidad de Dios. Hasta los eruditos más entendidos de todos escriben acerca del Bhagavad Gita de un modo muy equivocado. Como ellos están envidiosos de Krishna, sus comentarios son inútiles. Los comentarios que dan los devotos del Señor son genuinos. Nadie que sea envidioso puede explicar el Bhagavad Gita o proporcionar un conocimiento perfecto acerca de Krishna. Aquel que critica el carácter de Krishna sin conocer a Krishna es un necio. Luego, se debe tener el sumo cuidado de evitar esos comentarios. Para aquel que entiende que Krishna es la suprema personalidad de Dios, la personalidad pura y trascendental, estos capítulos le serán de sumo provecho. Verso 2. Este conocimiento es el rey de la educación y el más secreto de todos los secretos. Es el conocimiento más puro de todos, como brinda una percepción directa del ser mediante la iluminación, es la perfección de la religión. Además, es eterno y se practica con alegría. Significado. Este capítulo del Bhagavad Gita se denomina el rey de la educación, porque es la esencia de todas las doctrinas y filosofías que se explicaron antes. Entre los principales filósofos de la India se encuentran Gautama, Kanada, Kapila, Yajnavalkya, Sandilya y Vaishvanara. Y finalmente se tiene a Vyasadeva, el autor del Vedanta Sutra. Así que no hay escasez de conocimiento en el campo de la filosofía o del conocimiento trascendental. Ahora bien, el Señor dice que este 9º capítulo es el rey de todo ese conocimiento, la esencia de todo el conocimiento que se puede adquirir del estudio de los Vedas y de las diferentes clases de filosofías. Es el conocimiento más confidencial de todos, porque el conocimiento confidencial o trascendental entraña el entender la diferencia que hay entre el alma y el cuerpo. Y el rey de todo el conocimiento confidencial culmina en el servicio devocional. Por lo común, a la gente no se la educa en lo que se refiere a ese conocimiento confidencial, sino que se la educa en el conocimiento externo. En lo que respecta a la educación ordinaria, la gente está ocupada en muchísimos departamentos: política, sociología, física, química, matemáticas, astronomía, ingeniería. Hay muchos departamentos del conocimiento por todas partes del mundo y muchas universidades inmensas, pero desafortunadamente no hay ninguna universidad ni institución educativa en la que se imparta la ciencia del alma espiritual. Sin embargo, el alma es la parte más importante de este cuerpo. Sin la presencia del alma, el cuerpo carece de valor. Aún así, la gente le está dando mucho énfasis a las necesidades corporales de la vida, sin preocuparse por el alma, que es vital. El Bhagavad Gita, especialmente desde el 2º capítulo en adelante, recalca la importancia del alma. En el mismo comienzo, el Señor dice que este cuerpo es perecedero y que el alma no lo es. Antavantan y medeja nitya shokta saririna. Esa es una parte confidencial del conocimiento. El simple hecho de saber que el alma espiritual es diferente de este cuerpo
y que su naturaleza es inmutable, indestructible y eterna. No obstante, eso no da ninguna información positiva acerca del alma. A veces la gente tiene la impresión de que el alma es diferente del cuerpo, que cuando el cuerpo se termina, o cuando uno se libera del cuerpo, el alma permanece en un vacío y se vuelve impersonal. Pero en realidad, eso no es cierto. ¿Cómo es posible que el alma, que es tan activa dentro de este cuerpo, se vuelva inactiva después de liberarse de él? El alma siempre es activa. Si es eterna, entonces es eternamente activa, y sus actividades en el reino espiritual son la parte más confidencial del conocimiento espiritual. Aquí se indica, por lo tanto, que esas actividades del alma espiritual son el rey de todo el conocimiento, la parte más confidencial de todo el conocimiento. Este conocimiento es la forma más pura de todas las actividades, tal como se explica en la literatura védica. En el Padma Purana se han analizado las actividades pecaminosas del hombre y se ha señalado que son los resultados de un pecado tras otro. Aquellos que están dedicados a las actividades fruitivas están enredados en diferentes etapas y formas de reacciones pecaminosas. Por ejemplo, cuando se planta la semilla de un determinado árbol, este no aparece de inmediato, sino que toma algún tiempo en hacerlo. Primero es un pequeño retoño, luego adopta la forma de un árbol, luego florece y da su fruto. Y cuando se completa su desarrollo, las personas que plantaron la semilla del árbol disfrutan de las flores y las frutas. De la misma manera, un hombre ejecuta un acto pecaminoso y como una semilla, éste se toma su tiempo en fructificar. Hay diferentes etapas de ello. Puede que la acción pecaminosa ya haya cesado en el individuo, pero los resultados del fruto de esa acción pecaminosa aún están por disfrutarse. Hay pecados que aún están en forma de semilla y hay otros que ya han fructificado y que nos están dando su fruto, el cual estamos disfrutando en la forma de dolor y congoja. Como se explicó en el 28º verso del 7º capítulo, la persona que ha terminado por completo con las reacciones de todas las actividades pecaminosas y que está plenamente dedicada a las actividades piadosas, estando libre de la dualidad de este mundo material, se ocupa en el servicio devocional que se le presta a la suprema personalidad de Dios, Krishna. En otras palabras, aquellos que verdaderamente están dedicados al servicio devocional del Señor Supremo, ya están libres de todas las reacciones. Esa declaración se confirma en el Padma Purana. Aprarat da phalam papam kutam vishan phalo mukam kramena iva praliyeta vishnu bhakti ratat manam. En aquellos que están dedicados al servicio devocional que se le presta a la suprema personalidad de Dios, todas las reacciones pecaminosas, bien sea que hayan fructificado, que estén almacenadas o que se encuentren en forma de semilla, gradualmente se desvanecen. Por lo tanto, la potencia purificadora del servicio devocional es muy fuerte y se denomina Pavitram Uttamam, lo más puro de todo. Uttama significa trascendental. Tamas significa este mundo material o la oscuridad. Y Uttama significa aquello que es trascendental a las actividades materiales. Nunca se debe considerar que las actividades devocionales son materiales, aunque a veces dé la impresión de que los devotos se ocupan tal como hombres ordinarios. Aquel que puede ver y que está familiarizado con el servicio devocional sabe que las actividades devocionales no son actividades materiales. Todas ellas
son espirituales y devocionales, y no están contaminadas por las modalidades de la naturaleza material. Se dice que la ejecución del servicio devocional es tan perfecto que uno puede percibir sus resultados directamente. Ese resultado directo se percibe de hecho, y tenemos experiencia práctica de que cualquier persona que canta los santos nombres de Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Cuando canta sin ofensas, siente un placer trascendental y muy rápidamente se purifica de toda la contaminación material. Esto se ve en la realidad. Además, si uno no solo se dedica a oír, sino también a tratar de divulgar el mensaje de las actividades devocionales, o si se dedica a ayudar en las actividades misioneras del proceso de conciencia de Krishna, gradualmente va sintiendo un progreso espiritual. Ese adelanto en la vida espiritual no depende de ninguna clase de educación o aptitud previa. El método en sí es tan puro que, por el simple hecho de dedicarse a él, uno se vuelve puro. En el Vedanta Sutra 3.2.26 también se describe eso con las siguientes palabras: Prakasas chat karmani avyasat. El servicio devocional es tan potente que, con tan solo dedicarse a las actividades del servicio devocional, uno se ilumina sin duda alguna. Un ejemplo práctico de esto se tiene en la vida anterior de Narada, quien en esa vida resultó ser el hijo de una sirvienta. Él no nació en una familia de clase alta ni recibió ninguna educación. Pero cuando su madre se ocupaba en servir a los grandes devotos, Narada también se ocupaba, y en ocasiones, en ausencia de su madre, él mismo servía a los grandes devotos. Narada dice personalmente: Pushchitan lepan amudo dito dvichai sakrits mat bunshetat apatas kilvisha evam pravistasya vishudachetasas tat dharma evatma ruchi prayashate. En este verso del Srimad Bhagavatam 1.5.25, Narada le describe su vida anterior a su discípulo Vyasadeva. Él cuenta que, mientras hizo de niño sirviente de esos devotos purificados durante los 4 meses de su estadía, él se estuvo asociando íntimamente con ellos. A veces, esos sabios dejaban en sus platos remanentes de su comida, y el muchacho, que era quien les lavaba los platos, quería probar esos remanentes. Así que él les pedía permiso a los grandes devotos, y cuando ellos se lo daban, Narada se comía los remanentes, en virtud de lo cual se liberó de todas las reacciones pecaminosas. A medida que él iba comiendo, el corazón se le iba volviendo tan puro como el de los sabios. Mediante el proceso de oír y cantar, los grandes devotos disfrutaban del sabor de prestarle al Señor un servicio devocional continuo, y en Narada se fue desarrollando gradualmente el mismo gusto. Narada dice, además, Tatram Baham Krishna Kata Pragayatam Anurajena Sring Navam Manohara Tatsradaya Menupadam Vishbri Bata Priyas Rabasi Anga Mama Babat Ruchi. Por el hecho de relacionarse con los sabios, Narada adquirió un gusto por el proceso de oír y cantar las glorias del Señor, y en él se desarrolló un gran deseo de realizar servicio devocional. De modo que, como se describe en el Vedanta Sutra, Prakasas cha karmani avyasat. Si uno simplemente se dedica a los actos del servicio devocional, todo se le revelará automáticamente y podrá entender. Eso se denomina pratyaksha, lo que se percibe directamente.
la palabra dharmián significa el sendero a la religión. Narada era de hecho el hijo de una sirvienta. Él no tuvo la oportunidad de ir al colegio. Él simplemente asistía a su madre y afortunadamente ella le prestaba algún servicio a los devotos. El niño Narada también tuvo la oportunidad y simplemente por medio de la compañía alcanzó la máxima meta de toda religión. La máxima meta de toda religión la constituye el servicio devocional tal como se declara en el Srimad Bhagavatam, Saiva Punsambaro Dharmo Yato Bhaktiradoksaye. Por lo general, la gente religiosa no sabe que la máxima perfección de la religión la constituye la consecución del servicio devocional. Como ya lo hemos discutido en relación con el último verso del capítulo 8, Vedesu Yagnesu Tapasu Chaiva, para la autorrealización se requiere generalmente del conocimiento védico. Pero aquí vemos que, aunque Narada nunca fue a la escuela del maestro espiritual y no fue educado en lo que respecta a los principios védicos, no obstante, obtuvo los máximos resultados que se puedan obtener del estudio védico. Este proceso es tan potente que, incluso sin ejecutar el proceso religioso de un modo regular, uno puede ser ascendido hasta la máxima perfección. ¿Cómo es posible? Eso también se confirma en la literatura védica. Acharya Vam Purusho Veda. Aquel que se relaciona con grandes acharyas, incluso si no es educado o si nunca ha estudiado los Vedas, puede llegar a familiarizarse con todo el conocimiento necesario para lograr la iluminación. El proceso del servicio devocional es un proceso muy dichoso, Susukam. ¿Por qué? El servicio devocional consiste en Sravanam Kirtanam Vishnu, por lo cual uno simplemente tiene que oír el canto de las glorias del Señor o asistir a las conferencias filosóficas acerca del conocimiento trascendental, dictadas por acharyas autorizados. Con solo sentarse, uno puede aprender. Luego, uno puede comer los remanentes de la comida que se le ofrece a Dios, platos buenos y sabrosos. El servicio devocional es dichoso en cada etapa. Uno puede ejecutar servicio devocional incluso en medio de la mayor pobreza. El Señor dice, Patram Pushpan Phalantoyam. Él está dispuesto a aceptar cualquier clase de ofrenda que le haga el devoto, sea lo que fuere. Incluso una hoja, una flor, un pedazo de fruta o un poco de agua. Todo lo cual se consigue en cualquier parte del mundo. Puede ofrecerlo cualquier persona, sea cual fuere su posición social, y ello será aceptado si se ofrece con amor. Hay muchos ejemplos de ello en la historia. Por el simple hecho de saborear las hojas de Tulasi, ofrecida a los pies de lotos del Señor, grandes sabios, tales como Sanat Kumara, se volvieron grandes devotos. Por consiguiente, el proceso devocional es muy hermoso y se puede llevar a cabo con alegría. Dios acepta únicamente el amor con el que las cosas se le ofrecen a Él. Aquí se dice que este servicio devocional existe eternamente. No es como lo describen los filósofos mayavadis. Aunque a veces ellos emprenden un supuesto servicio devocional, creen que mientras no se liberen van a continuar realizándolo, pero al final, cuando se liberen, se volverán uno con Dios. Esa clase de servicio devocional temporal y contemporizador no se acepta como servicio devocional puro. El verdadero servicio devocional continúa incluso después de la liberación. Cuando el devoto va al planeta espiritual del reino de Dios, ahí también se dedica a servir al Señor Supremo. Él
no trata de volverse uno con el Señor Supremo. Como se verá en el Bhagavad Gita, el verdadero servicio devocional comienza después de la liberación. Después de que uno se libera, cuando uno se sitúa en la posición Brahman, Brahmabhuta, comienza el servicio devocional de uno. Sama Sarveshu Bhuteshu Mak Bhaktin Lavate Param. Nadie puede llegar a entender a la suprema personalidad de Dios mediante la ejecución de Karma Yoga, Jnana Yoga, Astanga Yoga o cualquier otro yoga, independientemente. Puede que mediante esos métodos yógicos uno progrese un poco hacia el bhakti, pero si no se llega a la etapa del servicio devocional, no se puede entender lo que es la personalidad de Dios. En el Srimad Bhagavatam también se confirma que, cuando uno se ha purificado mediante la ejecución del proceso del servicio devocional, especialmente mediante el proceso de oír el Srimad Bhagavatam o el Bhagavad Gita de labios de almas iluminadas, puede entonces entender la ciencia de Krishna o la ciencia de Dios. Evam prasana manaso Bhagavad Bhakti Yogata. Cuando el corazón de uno se limpia de todas las tonterías, puede uno entonces entender lo que es Dios. Así pues, el proceso del servicio devocional, el proceso de conciencia de Krishna, es el rey de toda la educación y el rey de todo el conocimiento confidencial. Ese proceso es la forma más pura de la religión y se puede ejecutar con alegría sin ninguna dificultad. Por lo tanto, uno debe adoptarlo. Verso 3. Aquellos que no son fieles en este servicio devocional no pueden alcanzarme, oh conquistador de los enemigos. Por lo tanto, ellos regresan al sendero del nacimiento y la muerte de este mundo material. Significado. Los infieles no pueden llevar a cabo este proceso de servicio devocional. Ese es el significado de este verso. La fe se crea mediante la relación con devotos. La gente desafortunada no tiene fe en Dios, ni siquiera después de oír a grandes personalidades presentar toda la prueba de la literatura védica. Esas personas son indecisas y no pueden permanecer fijas en el servicio devocional del Señor. Así pues, la fe es un factor de lo más importante para progresar en el cultivo de conciencia de Krishna. En el Chaitanya Charitamrita se dice que fe es la plena convicción en que, por el simple hecho de servir al Señor Supremo, Sri Krishna, se puede lograr la perfección absoluta. Eso se llama verdadera fe. Como se afirma en el Srimad Bhagavatam 4.31.14. Al darle agua a la raíz de un árbol, uno satisface a sus ramas, ramitas y hojas. Y al suministrarle comida al estómago, uno satisface a todos los sentidos del cuerpo. De igual modo, al uno dedicarse al trascendental servicio del Señor Supremo, automáticamente satisface a todos los semidioses y a todas las demás entidades vivientes. Por lo tanto, después de leer el Bhagavad Gita, se debe llegar prestamente a la conclusión de el Bhagavad Gita. Uno debe abandonar todas las demás ocupaciones y adoptar el servicio del Señor Supremo, Krishna, la personalidad de Dios. Si uno está convencido de esa filosofía de la vida, eso es tener fe. Ahora bien, el desarrollo de esa fe constituye el proceso de conciencia de Krishna. Hay 3 categorías de hombres conscientes de Krishna. En la tercera categoría se encuentran aquellos que no tienen fe. Ellos, incluso si se hayan dedicado oficialmente al servicio devocional, no pueden alcanzar la etapa más elevada y perfecta.
Lo más probable es que después de algún tiempo se resbalen. Puede que ellos se ocupen, pero como no tienen plena fe y convicción, es muy difícil para ellos continuar en el proceso de conciencia de Krishna. Hemos tenido la experiencia práctica, al llevar a cabo nuestra actividad misionera, de que cierta gente viene y, con algún motivo oculto, se aplica en el proceso de conciencia de Krishna. Y en cuanto logra estar algo bien económicamente, abandona el proceso y se entrega de nuevo a sus antiguos hábitos. Solo mediante la fe puede uno adelantar en el proceso de conciencia de Krishna. En lo que respecta al desarrollo de fe, aquel que está bien versado en las escrituras del servicio devocional y que ha alcanzado la etapa de la fe firme, se dice que es una persona consciente de Krishna de primera categoría. En la segunda categoría se encuentran aquellos que no están muy adelantados en su comprensión de las escrituras devocionales, pero que automáticamente tienen una fe firme en que el Krishna Bhakti o el servicio que se le presta a Krishna es el mejor camino, y en virtud de ello lo han emprendido de buena fe. En consecuencia, ellos son superiores a los de la tercera categoría, que ni tienen un conocimiento perfecto de las escrituras, ni una buena fe, pero que mediante las compañías y la sencillez tratan de seguir. La persona consciente de Krishna de tercera categoría puede caer, pero cuando uno se halla en la segunda categoría, no cae. Y para la persona consciente de Krishna de primera categoría, no hay ninguna posibilidad de caer. Aquel que se encuentra en la primera categoría es seguro que va a progresar y que al final va a conseguir el resultado. Lo que respecta a la persona consciente de Krishna de tercera categoría, aunque ella tiene fe y convicción en que el servicio devocional que se le presta a Krishna es algo muy bueno, aún no ha adquirido el conocimiento adecuado acerca de Krishna a través de las escrituras tales como el Srimad Bhagavatam y el Bhagavad Gita. A veces, estas personas conscientes de Krishna de tercera categoría tienen cierta tendencia hacia el Karma Yoga y el Jnana Yoga, y a veces se perturban. Pero en cuanto a la infección del Karma Yoga o el Jnana Yoga es vencida, se vuelven personas conscientes de Krishna de primera o de segunda categoría. La fe en Krishna también se divide en 3 etapas y se describe en el Srimad Bhagavatam. Los apegos de primera, de segunda y de tercera clase también se explican en el Srimad Bhagavatam, en el 11º canto. Aquellos que no tienen fe ni siquiera después de oír hablar de Krishna y de la excelencia del servicio devocional, que piensan que todo ello es tan solo un elogio, encuentran que el sendero es muy difícil, incluso si supuestamente están dedicados al servicio devocional. Para ellos hay muy pocas esperanzas de lograr la perfección. Así pues, la fe es algo muy importante en el desempeño del servicio devocional. Verso 4. Yo, en mi forma no manifestada, me encuentro en mi presente en todo este universo. Todos los seres están en mí, pero yo no estoy en ellos. Significado. A la Suprema Personalidad de Dios no se lo puede percibir a través de los sentidos materiales ordinarios. Se dice que Ata si Krishna Namadi Navavet Grahyan Indriyai Sebo Muke Hi Shivadau Suayan Eva Spuratyada. Bhakti Rasamrita Sindhu 1, 2, 2, 3, 4. Mediante los sentidos materiales no se pueden entender el nombre, la fama, los pasatiempos, etc. del Señor Sri Krishna. Él se le revela solo a aquel que está dedicado al servicio devocional puro.
En el Brahma Samhita 5.38 se dice: Premanjana churita bhakti vilochanena santa sadaiva hridayesu vilokayanti. Uno siempre puede ver a la Suprema Personalidad de Dios, Govinda, dentro y fuera de sí, si en uno se ha desarrollado la actitud amorosa y trascendental hacia Él. Así pues, Él no está visible a los ojos de la generalidad de la gente. Aquí se dice que aunque Él es omnipresente, aunque está presente en todas partes, no puede ser concebido por los sentidos materiales. Eso se indica aquí con la palabra avyaktamurtina. Pero, en realidad, aunque a Él no podemos verlo, todo descansa en Él. Como ya hemos discutido en el capítulo 7, toda la manifestación cósmica material solo es una combinación de sus dos diferentes energías, la energía espiritual y superior y la energía material e inferior. Así como la luz del sol se difunde por todo el universo, asimismo la energía del Señor se difunde por toda la creación, y todo descansa en esa energía. Sin embargo, uno no debe concluir que, debido a que Él se difunde por todas partes, ha perdido por ello su existencia personal. Para refutar semejante argumento, el Señor dice: Yo estoy en todas partes y todos están en mí, pero aún así estoy aparte. Por ejemplo, un rey encabeza un gobierno que no es más que la manifestación de la energía del rey. Los diferentes departamentos gubernamentales no son más que las energías del rey, y cada departamento descansa en el poder del rey. Aún así, no se puede esperar que el rey esté presente personalmente en cada departamento. Ese es un ejemplo ordinario. De la misma manera, todas las manifestaciones que vemos y todo lo que existe, tanto en este mundo como en el mundo espiritual, descansan en la energía de la Suprema Personalidad de Dios. La creación se lleva a cabo mediante la difusión de sus diferentes energías, y como se afirma en el Bhagavad Gita, Vistavyaham idam Krishnan. Él está presente en todas partes por medio de su representación personal, la difusión de sus diferentes energías. Verso 5. Y, sin embargo, todo lo creado no descansa en mí. He ahí mi opulencia mística. Aunque yo soy el que mantiene a todas las entidades vivientes, y aunque estoy en todas partes, yo no soy parte de esta manifestación cósmica, pues mi ser es la fuente en sí de la creación. Significado. El Señor dice que todo descansa en Él. Mat stani sarva bhutani. Eso no debe ser mal entendido. El Señor no está involucrado directamente en el mantenimiento y sustento de la manifestación material. A veces vemos una ilustración de Atlas en la que está cargando el globo en los hombros. Él se ve muy cansado de cargar este gran planeta terráqueo. Semejante imagen no debe considerarse en relación con la manera en que Krishna sostiene este universo creado. Él dice que aunque todo descansa en Él, Él está aparte. Los sistemas planetarios están flotando en el espacio, y ese espacio es la energía del Señor Supremo. Pero Él es diferente del espacio. Su situación es diferente. Por lo tanto, el Señor dice: aunque ellos están situados en mi inconcebible energía, yo, como la Suprema Personalidad de Dios, estoy apartado de ellos. Esa es la inconcebible opulencia del Señor. En el diccionario védico Nirukti se dice: Yushyate nena durgat tesu karyesu. El
Señor Supremo está llevando a cabo pasatiempos inconcebiblemente maravillosos, haciendo gala de su energía. Su persona está llena de diferentes energías potentes, y su determinación es de por sí un hecho real. Esa es la manera en que hay que entender a la personalidad de Dios. Puede que uno piense en hacer algo, pero hay muchísimos impedimentos, y a veces no es posible hacer lo que uno quiere. Mas, cuando Krishna quiere hacer algo, con solo desearlo, todo se ejecuta de una forma tan perfecta que uno no puede imaginarse cómo se está realizando. El Señor explica ese hecho. Aunque Él es quien mantiene y sustenta toda la manifestación material, Él no la toca. Simplemente por su voluntad suprema, todo es creado, todo es sustentado, todo es mantenido y todo es aniquilado. No hay ninguna diferencia entre su mente y Él mismo, tal como sí la hay entre nosotros y nuestra mente material actual, debido a que Él es espíritu absoluto. El Señor está presente simultáneamente en todo. Sin embargo, el hombre común no puede entender cómo Él también está presente personalmente. Él es diferente de esta manifestación material y aún así todo descansa en Él. Eso se explica aquí como Yogan Aishvaryam, el poder místico de la suprema personalidad de Dios. Verso 6. Sabed que así como el poderoso viento que sopla por doquier siempre descansa en el cielo, asimismo todos los seres creados descansan en mí. Significado. A la persona ordinaria le resulta prácticamente inconcebible el hecho de que la descomunal creación material descanse en él. Pero el Señor está dando un ejemplo que nos puede ayudar a entender eso. Puede que el cielo sea la manifestación más grande que podemos concebir, y en ese cielo, el viento o el aire es la manifestación más grande del mundo cósmico. El movimiento del aire influye en los movimientos de todo, pero aunque el viento es grande, aún así se halla dentro del ámbito del cielo. El viento no está más allá del cielo. De igual modo, todas las maravillosas manifestaciones cósmicas existen por la suprema voluntad de Dios, y todas ellas están supeditadas a esa voluntad suprema. Como decimos comúnmente, ni una brizna de paja se mueve sin la voluntad de la suprema personalidad de Dios. Así pues, todo se está moviendo conforme a su voluntad. Por su voluntad, todo es creado, todo es mantenido y todo es aniquilado. No obstante, Él está aparte de todo, tal como el cielo siempre está aparte de las actividades del viento. En los Upanishad se afirma, Ya Vishabhata Pavate. El viento sopla solo por temor al Señor Supremo. Taittiriya Upanishad 2.8.1. En el Brihat Aranyaka Upanishad 3.8.9 se declara: la luna, el sol y los demás grandes planetas se mueven por la orden suprema, bajo la superintendencia de la suprema personalidad de Dios. En el Brahma Samhita 5.52 también se afirma: Ya chaksuresa savita sakala grahanam raya samasta suramurti rashesha tesha yasyajnaya brahmati sambritakala chakro govindanadi purusham tamaham vayami. Esa es una descripción del movimiento del sol. Se dice que el sol es uno de los ojos del Señor Supremo y que tiene inmenso poder para difundir calor y luz. Aún así, el sol se mueve en su órbita prescripta por la orden y la voluntad suprema de Govinda. Luego,
en la literatura védica, podemos encontrar pruebas de que esta manifestación material, que a nosotros nos parece muy grande y maravillosa, se halla bajo el pleno control de la suprema personalidad de Dios. Esto se explicará aún más en versos posteriores de este capítulo. Verso 7. Oh hijo de Kunti, al final del milenio, todas las manifestaciones materiales entran en mi naturaleza, y al comienzo de otro milenio, mediante mi potencia, yo las creo de nuevo. Significado. La creación, manutención y aniquilación de esta manifestación cósmica material dependen por completo de la suprema voluntad de la personalidad de Dios. Al final del milenio significa al morir Brahma. Brahma vive 100 años y uno de sus días equivale a 4.300 millones de nuestros años terrestres. Su noche es de la misma duración. Su mes consta de 30 de esos días y noches, y su año consta de 12 meses. Después de 100 de tales años, cuando Brahma muere, ocurre la devastación o aniquilación. Esto significa que la energía que el Señor Supremo manifiesta se recoge de nuevo y entra en él. Y luego, cuando vuelve a haber la necesidad de manifestar el mundo cósmico, ello se hace por su voluntad. Bahusyam, aunque yo soy uno, he de volverme muchos. Eso dice el aforismo védico, Chandogya Upanishad 6.2.3. Él mismo se expande en esta energía material y toda la manifestación cósmica ocurre de nuevo. Verso 8. Todo el orden cósmico está supeditado a mí. Por mi voluntad se manifiesta automáticamente una y otra vez, y por mi voluntad el final es aniquilado. Significado. Este mundo material es la manifestación de la energía inferior de la suprema personalidad de Dios. Eso ya se ha explicado varias veces. En el momento de la creación, la energía material se deja en libertad en forma del Mahatattva, en el cual el Señor entra en forma de Mahavishnu, su primera encarnación Purusha. Él yace en el océano causal y exhala innumerables universos, y en cada uno de ellos el Señor entra de nuevo en forma de Gabodakasai Vishnu. De ese modo se crea cada universo. Él se manifiesta además como Ksirodakasai Vishnu, y ese Vishnu entra en todo, incluso en el diminuto átomo. Ese hecho se explicará aquí. Él entra en todo. Ahora bien, en lo que respecta a las entidades vivientes, a ellas se las impregna en esta naturaleza material, y como resultado de sus acciones pasadas, ellas adoptan diferentes posiciones. Así comienzan las actividades de este mundo material. Las actividades de las diferentes especies de seres vivientes comienzan desde el mismo momento en que ocurre la creación. No ha de creerse que todo va evolucionando. Las diferentes especies de vida son creadas de inmediato junto con el universo. Los hombres, los animales, las bestias, las aves, todo es creado simultáneamente, debido a que cualesquiera deseos que las entidades vivientes tuvieron en la última aniquilación vuelven a manifestarse. Aquí se indica claramente con la palabra Abasam que las entidades vivientes no tienen nada que ver con ese proceso. El estado de existencia que tenían en su vida pasada, dentro de la creación pasada, simplemente se manifiesta de nuevo. Y todo eso se lleva a cabo tan solo por la voluntad de Él.
Esa es la potencia inconcebible de la suprema personalidad de Dios. Y después de crear diferentes especies de vida, Él no tiene ninguna vinculación con ellas. La creación se lleva a cabo para darles acomodo a las inclinaciones de las diversas entidades vivientes, por lo cual el Señor no se involucra en ello. Verso 9. Oh Dhananjaya, todo este trabajo no puede atarme. Yo siempre estoy desapegado, situado como si fuera neutral. Significado. No se debe pensar en relación con esto que la suprema personalidad de Dios no tiene ninguna ocupación. En su mundo espiritual, Él siempre está ocupado. En el Brahma Samhita 5.6 se afirma: Atmara masya tasyasti prakrityana samagama. Él siempre está dedicado a sus actividades espirituales eternas y bienaventuradas, pero Él no tiene nada que ver con estas actividades materiales. Las actividades materiales las están dirigiendo sus diferentes potencias. El Señor siempre es neutral en las actividades materiales del mundo creado. Esa neutralidad se menciona aquí con la palabra Udanisa Bhat. Aunque Él controla cada minúsculo detalle de las actividades materiales, no obstante, se encuentra situado como si fuera neutral. Como un ejemplo para ilustrar esto, pensemos en un juez de la Suprema Corte, sentado en su estrado. Por orden de él se están llevando a cabo tantas cosas. Alguien está siendo colgado, alguien es encarcelado y a alguien más se le otorga una enorme suma de dinero. Pero aún así, él es neutral. Él no tiene nada que ver con toda esa ganancia y pérdida. De modo similar, el Señor siempre es neutral, aunque Él tiene su mano en todos los campos de las actividades. En el Vedanta Sutra 2.1.34 se declara: Vaisamya naigri nye na, es decir, que Él no está en medio de las dualidades de este mundo material. Él es trascendental a esas dualidades, y Él tampoco está pegado a la creación y aniquilación de este mundo material. Las entidades vivientes adoptan sus diferentes formas en las diversas especies de vida según sus acciones pasadas, y el Señor no interfiere en ello. Verso 10. Esta naturaleza material, que es una de mis energías, funciona bajo mi dirección, oh hijo de Kunti, y produce a todos los seres móviles e inmóviles. Por orden suya, esta manifestación es creada y aniquilada una y otra vez. Significado. Aquí se afirma claramente que el Señor Supremo, aunque está apartado de todas las actividades del mundo material, permanece como Director Supremo. El Señor Supremo es la voluntad suprema y el trasfondo de esta manifestación material, pero el manejo de la misma lo dirige la naturaleza material. Krishna también afirma en el Bhagavad Gita que yo soy el Padre de todas las entidades vivientes que se encuentran en las diferentes formas y especies. El Padre pone en el vientre de la madre la simiente del niño, y de igual modo, el Señor Supremo, con solo su mirada, inyecta a todas las entidades vivientes en el vientre de la naturaleza material, y ellas salen en sus diferentes formas y especies, conforme a sus últimos deseos y actividades. Todas esas entidades vivientes, si bien nacen bajo la mirada del Señor Supremo, adoptan sus diferentes cuerpos de acuerdo con sus pasadas acciones y deseos. Así que el Señor
no está directamente apegado a esta creación material. Él simplemente le lanza una mirada a la naturaleza material. La naturaleza material se activa con ello y todo es creado de inmediato. Como él le lanza una mirada a la naturaleza material, es indudable que hay una actividad por parte del Señor Supremo, pero él no tiene nada que ver directamente con la manifestación del mundo material. El siguiente ejemplo se da en el Smriti. Cuando alguien tiene ante sí una flor fragante, la fragancia es tocada por la capacidad olfativa de la persona, pero el olfato y la flor están separados el uno del otro. Entre el mundo material y la suprema personalidad de Dios hay un nexo similar. En realidad, Él no tiene nada que ver con este mundo material, pero Él crea mediante su mirada y ordena. En resumidas cuentas, la naturaleza material, sin la superintendencia de la suprema personalidad de Dios, no puede hacer nada. Sin embargo, la suprema personalidad está separada de todas las actividades materiales. Verso 11. Los necios se burlan de mí cuando desciendo con forma humana. Ellos no conocen mi naturaleza trascendental como Señor Supremo de todo lo que existe. Significado. Con las otras explicaciones de los versos anteriores de este capítulo, queda claro que, aunque la suprema personalidad de Dios aparezca como un ser humano, no es un hombre común. La personalidad de Dios, quien dirige la creación, mantenimiento y aniquilación de toda la manifestación cósmica, no puede ser un ser humano. No obstante, hay muchas personas necias que consideran que Krishna es tan solo un hombre poderoso y nada más. En realidad, Él es la personalidad suprema original, tal como se confirma en el Brahma Samhita, Ishvara Parama Krishna. Él es el Señor Supremo. Hay muchos Ishvaras, no controladores, y algunos parecen ser superiores a otros. En el manejo ordinario de los asuntos del mundo material, encontramos algún oficial o director. Por encima de él hay un secretario, por encima de este hay un ministro, y por encima del ministro hay un presidente. Cada uno de ellos es un controlador, pero el uno es controlado por el otro. En el Brahma Samhita se dice que Krishna es el controlador supremo. Es indudable que tanto en el mundo material como en el mundo espiritual hay muchos controladores, pero Krishna es el controlador supremo, Ishvara Parama Krishna, y su cuerpo es Sat Chit Ananda, no material. Los cuerpos materiales no pueden realizar los maravillosos actos que se describieron en versos anteriores. Su cuerpo es eterno, bienaventurado y está colmado de conocimiento. Aunque él no es un hombre común, los necios se burlan de él y consideran que es un hombre. A su cuerpo se lo designa aquí como Manusin, porque él actúa tal como un hombre, como un amigo de Arjuna, como un político involucrado en la batalla Kurukshetra. De tantas maneras, él actúa tal como un hombre ordinario, pero de hecho su cuerpo es Sat-Chit Ananda Vigraha, eterna bienaventuranza y conocimiento absoluto. Eso también se confirma en el lenguaje védico. Sat-Chit Ananda Rupaya Krishnaya. Le ofrezco mis reverencias a la suprema personalidad de Dios, Krishna, quien es la eterna y bienaventurada forma del conocimiento. Gopala Tapani Upanishad 1.1. En el lenguaje védico también hay otras descripciones. Tam Ekam Govindam, tú eres Govinda,
el placer de los sentidos y las vacas. Sat Chit Ananda Vigraham. Y tu forma es trascendental y está colmada de conocimiento, bienaventuranza y eternidad. Gopala Tapani, Upanishad 1.35. A pesar de las cualidades trascendentales del cuerpo del Señor Krishna, de su plena bienaventuranza y conocimiento, hay muchos supuestos eruditos y comentaristas del Bhagavad Gita que se burlan de Krishna, como si fuera un hombre ordinario. El erudito puede que haya nacido como un hombre extraordinario debido a sus buenas obras anteriores, pero esa concepción de Sri Krishna se debe a un escaso conocimiento. Por eso se lo llama muda, ya que solo las personas necias consideran que Krishna es un ser humano ordinario. Los necios creen que es un ser humano ordinario porque no conocen las actividades confidenciales del Señor Supremo y sus diferentes energías. Ellos no saben que el cuerpo de Krishna es un símbolo de pleno conocimiento y bienaventuranza, y que Él es el propietario de todo lo que existe, y que Él puede conferirle la liberación a cualquiera. Como ellos no saben que Krishna posee tantas cualidades trascendentales, se burlan de Él. Y ellos tampoco saben que la aparición de la Suprema Personalidad de Dios en este mundo material es una manifestación de su energía interna. Él es el amo de la energía material. Como ya se explicó en varios lugares, Mama Maya Duratyaya. Él dice que aunque la energía material es muy poderosa, se encuentra bajo su control y que todo el que se entrega a él puede dejar de estar controlado por esa energía material. Si un alma entregada a Krishna puede apartarse de la influencia de la energía material, ¿cómo es posible, entonces, que el Señor Supremo, quien dirige la creación, mantenimiento y aniquilación de toda la naturaleza cósmica, tenga un cuerpo material como nosotros? Así que ese concepto acerca de Krishna es una completa necedad. Sin embargo, las personas necias no pueden concebir que la personalidad de Dios, Krishna, quien aparece tal como un hombre ordinario, pueda ser el controlador de todos los átomos y de la gigantesca manifestación de la forma universal. Lo más grande que existe y lo más diminuto que existe se hallan fuera del alcance de su concepción, debido a lo cual ellas no pueden imaginar que una forma como la de un ser humano pueda simultáneamente controlar lo infinito y lo diminuto. A decir verdad, aunque Él controla lo infinito y lo finito, Él se encuentra aparte de toda esta manifestación. En lo que se refiere a su Yogan Aishvaryan, su inconcebible energía trascendental, se afirma claramente que Él puede controlar al mismo tiempo lo infinito y lo finito, y puede permanecer aparte de ellos. Aunque los necios no pueden imaginar cómo es posible que Krishna, que aparece tal como un ser humano, pueda controlar lo infinito y lo finito, aquellos que son devotos puros lo aceptan, ya que saben que Krishna es la suprema personalidad de Dios. En consecuencia, ellos se entregan por completo a Él y se dedican al proceso de conciencia de Krishna, el servicio devocional del Señor. Existen muchas controversias entre los impersonalistas y los personalistas con respecto a la aparición del Señor como un ser humano. Pero si consultamos el Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam, los textos autoritativos para entender la ciencia de Krishna, podremos entonces entender que Krishna es la suprema personalidad de Dios. Él no es un hombre ordinario, aunque haya aparecido en esta tierra como un ser humano ordinario. En el Srimad Bhagavatam, primer canto, primer capítulo,
Cuando los sabios encabezados por Saunaka hicieron preguntas acerca de las actividades de Krishna, dijeron: Kritavan kila karmani saharamena keshava ati martyani bhagavam guda kapata manusaha. El Señor Sri Krishna, la personalidad de Dios, juntamente con Balaram, actuó como un ser humano y, disfrazado así, realizó muchos actos sobrehumanos. Srimad Bhagavatam 1.1.20. La aparición del Señor como un hombre confunde a los necios. Ningún ser humano podría realizar los maravillosos actos que Krishna llevó a cabo mientras estuvo presente en esta tierra. Cuando Krishna apareció ante sus padres, Vasudeva y Devaki, apareció con 4 manos, pero después de las oraciones de ellos, se transformó en un niño ordinario. Como se declara en el Bhagavatam 10.3.46, Babhuva Prakrita Sisu. Él se volvió como un niño ordinario, como un ser humano ordinario. Ahora bien, aquí se indica de nuevo que la aparición del Señor como un ser humano ordinario es uno de los aspectos de su cuerpo trascendental. En el 11º capítulo del Bhagavad Gita, también se afirma que Arjuna oró pidiendo ver la forma de Krishna de 4 manos, Tenaiva Rupena Chaturbhujena. Después de revelar esa forma, Krishna, a pedido de Arjuna, adoptó de nuevo su forma original semejante a la humana, Manusa Rupam. Es indudable que estos diferentes aspectos del Señor Supremo no son los de un ser humano ordinario. Algunas de las personas que se burlan de Krishna y que están infectadas con la filosofía Mayavadi citan el siguiente verso del Srimad Bhagavatam 3.29-21 para demostrar que Krishna es solo un hombre ordinario. Aham sarveshu bhuteshu bhutamat vastita sada. El Supremo está presente en toda entidad viviente. Haríamos mejor en estudiar este verso específico con los acharyas Vaishnavas, tales como Shiva Goswami y Vishwanath Chakravarti Thakur, en vez de seguir la interpretación de personas desautorizadas que se burlan de Krishna. Al comentar este verso, Shiva Goswami dice que Krishna, en su expansión plenaria como Paramatma, está situada en forma de la superalma en las entidades móviles y en las inmóviles. Y por lo tanto, cualquier devoto neófito que tan solo le presta atención al Archamurti, la forma del Señor Supremo que se halla en el templo, y no respeta ninguna otra entidad viviente, está adorando en vano esa forma del Señor que se encuentra en el templo. Hay 3 clases de devotos del Señor, y el neófito está en la etapa más baja de todas. El devoto neófito le presta más atención a la deidad del templo que a los demás devotos, y Vishwanath Chakravarti Thakur advierte que ese tipo de mentalidad debe ser corregida. El devoto debe ver que, como Krishna está presente en forma de Paramatma en el corazón de todo el mundo, cada cuerpo es la personificación o el templo del Señor Supremo. Y así como uno le ofrece respetos al templo del Señor, igualmente debe ofrecerles respeto a todos y cada uno de los cuerpos en los que mora el Paramatma. Por consiguiente, a todos se le debe dar el debido respeto y no se les debe desdeñar. También existen muchos impersonalistas que se burlan de la adoración que se realiza en el templo. Ellos dicen que, como Dios está en todas partes, ¿por qué habría uno de limitarse a la adoración que se hace en el templo? Pero si Dios está en todas partes, ¿acaso no está en el templo o en la deidad? Aunque el personalista y el impersonalista van a pelearse perpetuamente, un devoto perfecto y consciente de Krishna sabe que,
Si bien Krishna es la personalidad suprema, Él es omnipresente, tal como se confirma en el Brahma Samhita. Pese a que su morada personal es Goloka Vrindavan y Él siempre se encuentra ahí, no obstante, por medio de las diferentes manifestaciones de su energía y por medio de su expansión plenaria, Él está presente en todas partes de la creación material y espiritual. Verso 12. Aquellos que están confundidos de ese modo son atraídos por opiniones ateas y demoníacas. En esa condición engañada, sus esperanzas de liberarse, sus actividades fructivas y su cultivo de conocimiento se ven todos frustrados. Significado. Hay muchos devotos que suponen que tienen conciencia de Krishna y que suponen que hacen servicio devocional, pero que en el fondo no aceptan a la Suprema Personalidad de Dios, Krishna, como la verdad absoluta. Ellos jamás saborearán el fruto del servicio devocional, el ir de vuelta a Dios. Asimismo, aquellos que están dedicados a actividades fruitivas piadosas y que en fin de cuentas están esperando ser liberados de este enredo material, tampoco tendrán éxito jamás, porque se burlan de la Suprema Personalidad de Dios, Krishna. En otras palabras, a las personas que se mofan de Krishna se las debe tener por demoníacas o ateas. Como se describe en el 7º capítulo del Bhagavad Gita, esos herejes demoníacos nunca se entregan a Krishna. Por lo tanto, las especulaciones mentales que ellos hacen para llegar a la verdad absoluta los llevan a la falsa conclusión de que la entidad viviente ordinaria y Krishna son exactamente lo mismo. Con esa falsa convicción, ellos creen que ahora el cuerpo de cualquier ser humano simplemente se encuentra cubierto por la naturaleza material, y que en cuanto uno se libera de este cuerpo material, no hay ninguna diferencia entre Dios y uno. Ese intento de volverse uno con Krishna se verá frustrado por ser ilusorio. Esa manera atea y demoníaca de cultivar conocimiento espiritual siempre es inútil. Eso es lo que se indica en este verso. Para esas personas, el cultivo del conocimiento que se encuentra en la literatura védica, tal como en el Vedanta Sutra y los Upanishad, siempre fracasa. Es una gran ofensa, pues, considerar que Krishna, la suprema personalidad de Dios, es un hombre ordinario. Aquellos que así lo hacen están sin duda engañados, porque no pueden entender la forma eterna de Krishna. El Brihad Vishnu Smriti afirma claramente: Yo veti bhautikam Krishnasya paramatmana satsarvasma vajitkarya srautasmarda vidanata mukantasya balokyapi sachelan snanan acharet. Aquel que considera que el cuerpo de Krishna es material debe ser echado de todos los rituales y actividades del Sruti y del Smriti. Y si por casualidad uno le ve la cara a esa persona, se debe bañar de inmediato en el Ganges para liberarse de la infección. La gente se burla de Krishna porque envidia la suprema personalidad de Dios. Su destino es ciertamente el de tener que aparecer nacimiento tras nacimiento en las especies de vida ateas y demoníacas. Su verdadero conocimiento permanecerá cubierto por la ilusión perpetuamente, y poco a poco ellos irán retrocediendo hacia la región más oscura de la creación. Verso 13. Oh hijo de Prita, aquellos que no están engañados, las grandes almas, se hallan bajo la protección de la naturaleza divina. Ellos están plenamente dedicados al servicio devocional porque saben que yo soy la suprema personalidad de Dios, original e inagotable. Significado. En este verso se da claramente la descripción del Mahatma.
El primer signo característico del Mahatma es que ya está situado en el plano de la naturaleza divina. Él no se halla bajo el control de la naturaleza material. Y, ¿cómo ocurre eso? Ello se explica en el 7º capítulo. Aquel que se entrega a la suprema personalidad de Dios, Sri Krishna, de inmediato se libera del control de la naturaleza material. Ese es el requisito. Uno podrá liberarse del control de la naturaleza material en cuanto entregue su alma a la suprema personalidad de Dios. Esa es la fórmula preliminar. Como la entidad viviente es potencia marginal, tan pronto como se libera del control de la naturaleza material, es puesta bajo la guía de la naturaleza espiritual. La guía de la naturaleza espiritual se denomina Daivi Prakriti, naturaleza divina. Así que, cuando uno es promovido de ese modo, por haberse entregado a la suprema personalidad de Dios, llega a la etapa de gran alma, Mahatma. El Mahatma no aparta la atención hacia nada fuera de Krishna, porque sabe perfectamente bien que Krishna es la persona suprema original, la causa de todas las causas. No hay ninguna duda de ello. Esa clase de Mahatma o gran alma se desarrolla mediante la compañía de otros Mahatmas o devotos puros. A los devotos puros no los atraen ni siquiera otros aspectos de Krishna, tales como el Mahavishnu de 4 brazos. Ellos simplemente están atraídos a la forma de Krishna de 2 brazos. A ellos no los atraen otros aspectos de Krishna, ni les interesa ninguna forma de un semidios o de un ser humano. Ellos meditan únicamente en Krishna con conciencia de Krishna. Ellos siempre están dedicados al inquebrantable servicio del Señor con conciencia de Krishna. Verso 14. Siempre cantando mis glorias, esforzándose con gran determinación y postrándose ante mí, estas grandes almas me adoran perpetuamente con devoción. Significado. No se puede fabricar un Mahatma estampándole un sello a un hombre ordinario. Las características propias de un Mahatma se describen aquí. El Mahatma siempre está dedicado a cantar las glorias del Supremo Señor Krishna, la personalidad de Dios. Él no tiene ninguna otra ocupación. Él siempre está dedicado a la glorificación del Señor. En otras palabras, Él no es un impersonalista. Cuando se habla de glorificación, hay que glorificar al Señor Supremo, alabando su santo nombre, su forma eterna, sus cualidades trascendentales y sus extraordinarios pasatiempos. Uno tiene que glorificar todas esas cosas. Por lo tanto, un Mahatma está apegado a la suprema personalidad de Dios. A aquel que está apegado al aspecto impersonal del Señor Supremo, el Brahmayoti, no se lo describe como Mahatma en el Bhagavad Gita. A él se lo describe de otra manera en el próximo verso. El Mahatma siempre está dedicado a diferentes actividades del servicio devocional, tal como se describe en el Srimad Bhagavatam, oyendo hablar de Vishnu y cantando acerca de él, no de un semidios o de un ser humano. Eso es devoción. Sravanam Kirtanam Vishnu y Smaranam, recordándolo a él. Esa clase de Mahatma tiene la firme determinación de conseguir al final la compañía del Señor Supremo en cualquiera de los 5 razas trascendentales. Para lograr ese éxito, él pone todas las actividades, las mentales, las físicas y las vocales, todo, al servicio del Señor Supremo, Sri Krishna. Eso se denomina plena conciencia de Krishna. En el servicio devocional hay ciertas actividades que se llaman determinadas, tales como el ayuno en ciertos días, como el 11º día de la luna, Ekadashi,
y el día de la aparición del Señor. Todas esas reglas y regulaciones las presentan los grandes acharyas para aquellos que verdaderamente están interesados en ganarse la compañía de la suprema personalidad de Dios en el mundo trascendental. Los Mahatmas, las grandes almas, observan estrictamente todas esas reglas y regulaciones, y en consecuencia es seguro que conseguirán el resultado deseado. Como se describe en el segundo verso de este capítulo, el servicio devocional no solo es sencillo, sino que además se puede ejecutar alegremente. Uno no tiene que someterse a ninguna austeridad o penitencia severa. Se puede llevar esta vida en medio del servicio devocional bajo la guía de un maestro espiritual experto, y en cualquier posición, ya sea como casado, como sañás o como brahmachari, en cualquier posición y en cualquier parte del mundo se puede llevar a cabo ese servicio devocional que se le presta a la suprema personalidad de Dios, y de ese modo llegar a ser realmente un Mahatma, una gran alma. Verso 15. Otros, que hacen sacrificio mediante el cultivo de conocimiento, adoran al Señor Supremo como aquel que no tiene igual, como aquel que se ha diversificado en muchos y como la forma universal. Significado. Este verso constituye el resumen de los versos anteriores. El Señor le dice a Arjuna que aquellos que solo siguen el proceso de conciencia de Krishna y que no conocen nada aparte de Krishna, reciben el nombre de Mahatma. Sin embargo, hay otras personas que no están precisamente en la posición de Mahatma, pero que también adoran a Krishna, aunque de diferentes maneras. Algunos de ellos ya se los ha descrito como los afligidos, los necesitados, los indagadores y aquellos que se dedican al cultivo de conocimiento. Pero hay otros que son aún más bajos, y a ellos se los divide en tres grupos. Aquel que se adora a sí mismo, considerando que él y el Señor Supremo son uno. Aquel que inventa una forma del Señor Supremo y la adora. Aquel que acepta la forma universal, el Vishvarup, de la Suprema Personalidad de Dios y lo adora. De estos tres, los más bajos de todos, aquellos que se adoran a sí mismos, como el Señor Supremo, y que creen que son monistas, son los que más abundan. Esa gente cree que es el Señor Supremo, y en ese estado de conciencia se adoran a sí mismos. Esto también es un tipo de adoración de Dios, pues ellos pueden entender que no son el cuerpo material, sino que de hecho son alma espiritual. Al menos ese sentido impera. Por lo general, los impersonalistas adoran al Señor Supremo de ese modo. La segunda clase comprende a los adoradores de los semidioses, aquellos que, mediante la imaginación, consideran que cualquier forma es la forma del Señor Supremo. Y la tercera clase comprende a aquellos que no pueden concebir nada más allá de la manifestación de este universo material. Ellos consideran que el universo es la entidad u organismo supremo y lo adoran. El universo también es una forma del Señor. Verso 16. Mas yo soy el ritual, el sacrificio, la ofrenda a los antepasados, la hierba medicinal y el canto trascendental. Yo soy la mantequilla, el fuego y la ofrenda. Significado. El sacrificio védico, conocido como Yotishtoma, también es Krishna, y él es también el Mahayagna, que se menciona en el Smriti. Las oblaciones que se le ofrecen al Pitriloka o el sacrificio que se celebra para complacer al Pitriloka, que se considera que es un tipo de medicina en la forma de mantequilla clarificada, también es Krishna. Los mantras que se cantan en relación con eso también son Krishna.
y muchos otros elementos que se hacen con productos lácteos para ser ofrecidos en los sacrificios también son Krishna. El fuego también es Krishna, porque es uno de los 5 elementos materiales y se considera por ello que es la energía separada de Krishna. En otras palabras, los sacrificios védicos que se recomiendan en la división Karmakanda de los Vedas también son Krishna en su totalidad. O dicho de otra manera, aquellos que están dedicados a prestarle servicio devocional a Krishna, se debe sobreentender que han celebrado todos los sacrificios que se recomiendan en los Vedas.